Eran las 2 de la madrugada. Estaba escondido en el cuarto trasero de una funeraria, viendo las cámaras de mi propia despedida. Lo que escuché a mi familia decir me destrozó, pero también me salvó. En 2 semanas iba a firmar un contrato de $5 millones. Necesitaba saber quién de mi familia me quería de verdad y quién solo esperaba cobrar. Lo que descubrí entonces cambió todo. Las personas más cercanas a ti son las que mejor saben dónde clavarte el cuchillo. Crecí en un barrio humilde, 5 personas en una casa pequeña. Mi mamá, mis hermanos Jorge y Luis, mi hermana Ana y yo, el Mayo R. Cuando tenía 17 años, mi papá nos abandonó, se fue con otra mujer. Mi mamá trabajó de empleada doméstica para mantenernos. A los 18 conseguí beca, estudié ingeniería, trabajaba de noche. A los 25 ganaba 80,000 mensuales. Y ahí todo cambió. De repente, todos me necesitaban para algo. Di 200,000 a Jorge. Pagué la operación de mamá, compré computadora a Luisan y pagaría la universidad de Ana Anam. Pero las únicas veces que sonaba mi teléfono era cuando necesitaban dinero. Nunca para preguntarme cómo estaba. Jorge quebró su negocio, pero un mes después tenía camioneta nueva. Nunca me pagó y Luis seguía pidiendo dinero para salir. Mi tía Lupita siempre tenía un negocio nuevo. En 5 años le di 500,000 y nunca vi ningún negocio real. A los 30 renuncié para emprender. El primer año gané 150,000 mensuales, el segundo 400,000 y ahora cerraba contratos enormes. Hace 3 meses inversionistas me ofrecieron 5 millones por parte de mi empresa. Faltaban 2 semanas para firmar, pero las peticiones se volvieron insoportables. Jorge quería 300,000, Luis 50,000 para Cancún. Mi tía necesitaba dinero urgente. Una noche, viendo mensajes pidiendo dinero, me di cuenta, llevaba 2 semanas sin que nadie preguntara cómo estaba. Ahí fue cuando lo supe. En sí, me volvía millonario. Ya no sabría quién me quería a mí. A mí se me ocurrió entonces fingir mi partida, organizar una despedida falsa, instalar cámaras y ver quién vendría y qué dirían. Llamé a mi socio David, le expliqué, Euplen. Pensó que estaba loco, pero me ayudó a organizarlo. Contactamos una funeraria, el dueño aceptó por 50,000 pesos. El plan era simple. David diría que había fallecido en accidente. Instalamos cámaras ocultas, micrófonos en esquinas, y yo vería todo desde el cuarto trasero en tiempo real. David llamó a mi mamá, le dijo que había pasado un accidente. Escuché su grito, casi me rompe el corazón. Me instalé con 3 pantallas, 2 computadoras, audífonos. Eran las 6 y la despedida empezaba a las 7. A las 6:30 llegó mi mamá con Ana. Bajaron llorando. Cuando las vi entrar, sentí que me ahogaba. Mi mamá se acercó al ataúd, tocó la madera temblando y dijo, perdóname, hijo, por no defenderte de tus hermanos. Ana tenía fotos de niños y contaba cómo yo la defendía del bullying, cómo la cuidé siempre. Casi salgo a abrazarlas porque ellas sí me querían, pero mi querer. Necesitaba ver quién más llegaría. A las 7 llegó Jorge An. Cuando bajó del carro, revisó su celular como si fuera un trámite. Entró, lloró un poco, pero cada 2 minutos sacaba el teléfono como esperando algo más importante. Luis llegó tarde con cara aburrida, saludó sin abrazar y se sentó a revisar Instagram. Mi tía llegó con vestido negro, llorando escandalosamente, pero yo sabía que era puro teatro. Mi abuela llegó en silla de ruedas. Marco la empujaba. Cuando vio el ataúd, lloró genuinamente. Marco, mi primo, se sentó solo, devastado, con la cabeza entre las manos, completamente destruido. La gente empezó a platicar, y ahí empezó lo interesante, porque las máscaras empezaron a caerse. Jorge se acercó a Luis y escuché cuando dijo, ¿crees que haya dejado algo guardado en su departamento? Luis contestó, no sé, pero trabajaba en empresa grande. Algo debe tener ahorrado. Sentí que la sangre se congelaba. Mi tía se acercó a mamá y dijo, qué lástima. Justo cuando le iba tan bien, había planeado ayudarme. A las 8 trajeron comida, como en velorios mexicanos, y mamá y Ana no se movieron, rezando, llorando. Pero entonces la puerta se abrió y entró mi papá Roberto, que nos abandonó hace 15 años. La sala quedó en silencio. Todos voltearon. Mamá pálida, Jorge y Luis
confundidos, Ana parada para enfrentarlo. Mi papá caminó con lágrimas diciendo, perdóname. Hijo, fui mal padre, pero siempre te quise. Yo temblaba de rabia. Este hombre no tenía derecho después de 15 años sin dar un peso. Mi mamá lo rechazó. ¿Qué haces aquí, Roberto? Y él dijo, vine a despedirme. Tengo derecho. Media hora después vi a papá salir a hacer una llamada. Subí el volumen para escuchar. Escuché en sí, estoy aquí, ¿crees que haya dejado algo? Y la voz preguntó, ¿vas a reclamar algo? Mi papá dijo, legalmente me toca porcentaje, si hay herencia, la ley me protege. Y ahí supe que vino a cobrar. Vi que Jorge y Luis también salieron, estaban planeando algo en el estacionamiento. Jorge decía, ¿crees que tenga papeles en su departamento? Y Luis dijo, deberíamos ir mañana temprano. Jorge dijo, hay que buscar bien, debe haber dejado algo guardado. Los grababa cada palabra, cada plan. Lo único que les importaba era el dinero. Miré adentro mamá y Ana llorando genuinas, abuela rezando, Marco devastado. Y entonces entró Sofía, mi exnovia, que no veía en 5 años, la que me dejó por pobre. Sofía entró llorando dramáticamente, vestido negro, actuando como viudao, devastadao. Se acercó diciendo, era el amor de mi vida. Cometí el peor error. Y yo pensaba, esto no es real. 10 minutos después, Sofía salió. La cámara la capturó haciendo una llamada. Escuché en sí, Vine. Dicen que tenía buen negocio. Si hay dinero de por medio, me interesa, me quedé helado. Pero entonces entró un señor mayo, vestido humilde, nadie lo conocía. El señor se acercó, lloró genuinamente, y mamá preguntó, ¿conocía a mi hijo? Él sí, Orgillo. Él salvó a mi familia hace 3 años. Mi hija tenía cáncer, necesitábamos 800,000. Alguien anónimo donó todo. Investigué años y descubrí que fue su hijo. Hoy, mi hija es doctora. Mamá se tapó la boca. Él mostró foto de su hija sana con título Eu chorava. L. Había olvidado esa donación. La hice anónima. Solo quería ayudar. Mamá lloró de orgullo. A mi hijo ayudaba a extraños con 800,000 y a nosotros de mala gana. Eran las 12 y afuera Jorge, Luis, mi tía y papá estaban conspirando. Subí el volumen. Mi tía dijo, escuché del socio. Mencionó trato grande con inversionistas. Jorge dijo, yo también, algo millonario. Y papá dijo, ilegalmente me corresponde porcentaje. Luis dijo, hay que buscar mañana papeles, contratos, cuentas, todo lo de valor. Mi tía dijo, sí, contratan abogado, quiero estar incluida. Y Jorge dijo, mañana temprano, vamos todos. Los grababa planeando robarme antes de que mi cuerpo estuviera frío. Sentí rabia, pero alivio porque sabía la verdad. Eran las 2. Quedaban solo mamá, Ana, abuela y Marco, rezando, llorando, siendo genuinos. Ahí estaba la división clara: a los que me querían adentro, los codiciosos afuera planeando. David entró según lo planeado. La Giju, mamá Carlos y yo éramos socios, teníamos trato importante. Mamá preguntó, ¿en qué tipo? Y David dijo, su hijo iba a estar muy bien, económicamente muy bien. Jorge apareció, había escuchado. Usted era socio, hay algo pendiente. David dijo, eso lo verá con abogado, solo vine a despedirme y se fue. Jorge corrió al estacionamiento en el socio, dijo, muy bien, económicamente, eso significa millones. Mi tía dijo, hay que actuar rápido. Papá agregó, mañana vamos todos. Yo grabé cada palabra, cada plan, cada muestra de codicia. Eran las 6, amanecía, quedaban mamá, Ana, abuela, Marco agotados esperando. Revisé, tenía todo en las grabaciones, los planes, las máscaras caídas, todo documentado. Salí del cuarto con la USB, el corazón latiendo, sabiendo que lo que venía cambiaría todo. Caminé hacia la sala Eupizu Crujo. Mamá abrió los ojos, me vio y entonces gritó, un grito que nunca olvidaré, mezcla de terror, alegría, confusión. Ana se despertó, me vio y se desmayó. Marco la alcanzó. Mamá caminó despacio,
Me tocó la cara para confirmar. Carlos, susurró, y yo dije en sí, mamá, estoy vivo. Fue una prueba para saber la verdad. Ella me abrazó entonces con fuerza brutal, llorando, gritando, golpeándome. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Les dije entonces, siéntense. Necesito explicarles todo. Y mamá dijo temblando en Carlos, explícame por qué. Saqué entonces mi laptop y dicháis esto porque necesitaba saber quién me quería antes de volverme millonario. Les dije entonces, en 2 semanas firmo contrato de 5 millones. Necesitaba saber quién estaba conmigo por mi Anam. Entonces se tapó la boca. ¿5 millones? Y yo asentí. Por eso necesitaba esta prueba. Les mostré entonces el primer video en Jorge y Luis, planeando venir a buscar cosas de valor. Mamá entonces pálida, escuchando a sus hijos conspirar. No puedo creer que hicieran esto. Les mostré entonces mi tía diciendo que le prometí dinero. Y Ana dijo, Ana tía siempre fue así. Les mostré entonces papá, hablando de reclamar herencia, y abuela explotó. Ese desgraciado viene a cobrar. Les mostré entonces Sofía diciendo, no lo quiero, pero si hay dinero me interesa. Ana entonces dijo, siempre supe que era interesada. Nunca te amó. Solo quería dinero. Les mostré entonces don Antonio contando cómo salvé a su hija con 800,000 anónimos. Mamá entonces lloró Carlos. Donaste 800,000 a un desconocido y a tus hermanos de mala gana. Le dije entonces, mamá, porque a ese señor le importaba la vida de su hija, mientras que a Jorge y a Luis solo gastar. Les expliqué entonces que vendrían a mi departamento esta mañana a buscar papeles, dinero, contratos. Les dije entonces, vamos todos. Voy a esperarlos con las grabaciones listas para confrontarlos. Llegamos entonces a las 8:30. Nos instalamos con mi laptop esperando a las 9. Entonces, mensaje de Jorge, mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Mamá entonces respondió, en casa de amiga. Y Jorge escribió, vamos al departamento de Carlos a recoger cosas. A las 9:15. Entonces, escuchamos elevador, pasos, voces y tocaron con fuerza. Abrí entonces la puerta. Jorge estaba ahí con Luis Michiao y Y papá, los 4 congelados. Jorge entonces retrocedió. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es imposible. Estabas fallecido. Te vimos. Luis gritó entonces, ¡no puede ser! Y mi tía se desmayó, cayó al suelo. Mi papá entonces, pálido, sin poder hablar, solo mirándome con terror. Les dije entonces, pasen, tenemos que hablar. Y Jorge tartamudeó, pero estabas fallecido. Respondí entonces claramente, no, era prueba, un experimento. Entren ahora. Entraron entonces como zombies, Luis temblando, mi tía recuperándose, papá atejado. Se sentaron entonces, vieron a mamá, Ana, Marco, esperando con caras serias. Jorge entonces miró a mamá. ¿Tú sabías? Y ella respondió fría, me enteré hace 3 horas. Luis entonces dijo, ¿qué broma enferma es esta? Y yo respondí, helado, no es broma, es experimento. Mi tía entonces dijo, casi me matas del susto. Y yo dije, tía, casi me matas tú con hipocresía. Papá entonces intentó hablar, yo vine, porque... Y yo interrumpí, vinishi a cobrar, Roberto, lo sé. Hasta que entonces laptop y di, déjenme mostrarles algo muy interesante que grabé. Puse entonces Jorge y Luis planeando venir a buscar objetos de valor. Jorge entonces rojo de vergüenza. Eso no es lo que parece. Y yo interrumpí Numinsuchis. Luis entonces bajó la cabeza avergonzado, sin poder mirarme, expuesto en su codicia. Puse entonces mi tía diciendo que le prometí dinero para negocio que nunca existió. Mi tía entonces intentó justificarse, tú dijiste. Y yo grité, nunca te prometí nada. Puse entonces papá, hablando de reclamar porcentaje de herencia después de 15 años. Papá entonces se paró, déjame explicar, y yo grité, siéntate, después de abandonarnos, vienes a cobrar. Se sentó entonces temblando, humillado. Yo continué, 15 años sin llamada, sin un peso, y vienes por dinero. Ana entonces le dijo a Jorge, ¿cómo pudiste? Él te dio 200,000 que nunca pagaste. Jorge entonces intentó defenderse a Nana. No entiendes. Y yo exploté. Todos teníamos necesidades.
solo yo daba. Mamá entonces les dijo, me dan vergüenza. Los crié mejor que esto. Luis entonces intentó hablar solo. Queríamos, y yo interrumpí. Querían R o V a RME, di las cosas claras. Puse entonces Sofía diciendo, no me quería, pero si hay dinero, me interesa. Marco entonces dijo, con esa mujer vino solo por dinero. Qué persona tan vil. Les dije entonces, todos planearon robarme. ¿Y saben qué es lo más triste? Jorge entonces me miró. Yo continué. Mamá, Ana, abuela, Marco pasaron la noche llorando. Ana entonces señaló a Jorge. Tú ni Lorashi. Solo revisabas teléfono esperando mensajes. Les dije entonces, descubrí quién me quiere y quién me usa como cajero automático. Jorge entonces intentó justificarse. Yo sí te quiero, es solo que. Y yo dije, no quieres mi dinero. Mi tía entonces suplicó, todos te queremos. Y yo respondí helado, a ustedes quieren mi cartera, no a mí, a Luis. Entonces preguntó, ¿qué vas a hacer? Y yo respondí, poner límites que debí poner hace años. Les dije entonces, Jorge, me debes 200,000. ¿Tienes 6 meses o te demando sin piedad? Jorge entonces, pero no tengo ese dinero. Y yo dije, vende la camioneta que compraste con mi dinero, Luis. Entonces me miró. Y yo dije, Ney, a ti no te presto nunca más. Trabaja y paga tus cosas. Mi tía entonces suplicó, necesito ayuda. Y yo dije, no, se acabó el cuento. Papá entonces dijo, soy tu padre, tengo derechos. Y yo interrumpí, no, no eres nada mío. Le dije entonces, han prohibido acercarte. Si te veo, llamo a policía inmediatamente. Mamá entonces le dijo a Roberto Nshal ahora, y él salió humillado, arrastrando pies. Mi tía entonces se paró ofendida, esto es cruel. Y yo dije, a lo injusto es venir a calcular. Ella salió entonces llorando, pero yo sabía que eran lágrimas falsas, puro teatro. Quedaron entonces Jorge y Luis, cabeza agachada, sin poder mirarme. Les dije entonces, son mi sangre, y duele, pero no puedo ser su banco sin límites. Jorge entonces, con lágrimas reales, dijo, lo siento. Y yo interrumpí, si sabías. Luis entonces dijo, ¿podemos arreglar esto? Y yo respondí, sí, pero con límites claros. Les dije entonces, a partir de hoy, no me pidan nada. Si necesitan ayuda, yo decido. Jorge entonces asintió derrotado. Yo continué 200,000 en pagos mensuales, sin excusas. Luis entonces preguntó, ¿y nosotros cómo quedamos? Yo respondí, demuéstrame con acciones que eres responsable. Mamá entonces les dijo, tienen suerte de que les da oportunidad que no merecen. Jorge y Luis entonces se pararon, nos abrazaron llorando, pidiendo perdón genuino, y los abracé. Han pasado 6 meses entonces, firmé el contrato, me volví millonario, y mi vida cambió completamente. Jorge entonces cumplió, me paga 20,000 mensuales sin fallar. Hace 2 semanas me invitó a cenar, pagó él Luis, entonces cambió, consiguió trabajo mejor, estudia carrera técnica. El mes pasado me invitó, pagó él a mi tía. Entonces intentó contactarme 4 veces. Las 4 dije que no, no más dinero nunca. Papá entonces intentó demandarme, pero su demanda fue desestimada en 3 semanas. Sofía entonces me buscó en redes, mandó mensaje largo, pero la bloqueé. Don Antonio entonces se volvió segundo padre. Cenamos una vez al mes, platicamos de todo. Su hija entonces me presentó a Andrea, doctora inteligente, trabajadora, gana bien, no necesita mi dinero. Mamá entonces se jubiló. Le compré casa pequeña, vive feliz con abuela, están bien. Ana entonces se gradúa próximo año. Tiene ofertas Numipigi Nadao. Marco entonces tuvo bebé, lo bauticé como padrino. Ese niño tendrá todo lo que necesite. Reflexiono entonces, ¿ese experimento fue lo mejor que pude haber hecho? Sin duda. Aprendí entonces que el dinero no te cambia, revela a los demás, muestra sus intenciones. Aprendí entonces que decir no te hace egoísta, te hace consciente de tu valor. Aprendí entonces que familia real es la que llora contigo, no la que cuenta tu dinero. Tengo entonces 5 millones, pero mi mayor riqueza son quienes lloraron
genuinamente. Y si entonces estás pasando algo similar, te digo, pon límites. No te sientas culpable. Observa entonces quién pregunta cómo estás y quién solo pregunta qué puedes dar. Yo entonces hice este experimento. Ustedes solo necesiten abrir los ojos, ver la realidad, porque entonces al final lo que importa no es cuánto tienes, sino quién está cuando no tienes nada. Suscríbete entonces para más historias y recuerda, el dinero no cambia, solo revela tal como son.